Durante 3000 años, los babilonios y los egipcios ya empleaban los ángulos de un triángulo y las razones trigonométricas para realizar medidas en agricultura, los primeros, y nada más y nada menos que en la construcción de las pirámides por los segundos. También se aplicaron en los primeros estudios de astronomía para el cálculo de la posición de cuerpos celestes y la predicción de sus órbitas en los calendarios y el cálculo de tiempo, y por supuesto en navegación para mejorar la exactitud de la posición y de las rutas. Fueron los egipcios quienes establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos, criterio que se ha mantenido hasta hoy en día. Los conocimientos de los pueblos anteriores pasaron a Grecia, donde destacó el matemático y astrónomo Hiparco de Nicea en el siglo II a.C., siendo uno de los principales desarrolladores de la trigonometría. Hiparco construyó las tablas de cuerdas para la resolución de triángulos planos, que fueron las precursoras de las tablas de las funciones trigonométricas de la actualidad. En ellas iba relacionando las medidas angulares con las lineales. Para confeccionar dichas tablas fue recorriendo una circunferencia de radio desde 0 grados hasta los 180 grados e iba apuntando en la tabla la longitud de la cuerda delimitada por los lados del ángulo central y la circunferencia a la corta. Esta tabla es similar a la moderna tabla del seno. Al mismo tiempo que los griegos, los astrónomos de la India desarrollaron también un sistema trigonométrico, pero basado en la función seno en vez de en cuerdas, aunque al contrario que el seno utilizando en la actualidad. Esta función no era una proporción, sino la longitud del lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo de hipotenusa dada. Los matemáticos indios utilizaron diversos valores para esa función seno en sus tablas. A finales del siglo VIII, los astrónomos árabes continuaron con los estudios de trigonometría heredados de los pueblos de Grecia y de la India, pero prefirieron trabajar con la función seno. De esta forma, a finales del siglo X ya habían completado tanto la función seno como las otras 5 funciones trigonométricas: coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. También descubrieron y demostraron teoremas fundamentales de la trigonometría, tanto para triángulos planos como esféricos, donde incorporaron el triángulo polar. Estos matemáticos árabes fueron quienes sugirieron el valor r es igual a 1 en vez de r es igual a 60, lo que dio lugar a los valores modernos de las funciones trigonométricas. Todos estos descubrimientos los fueron aplicando a la astronomía, logrando medir el tiempo astronómico, e incluso los utilizaron para encontrar la dirección de la Meca, tan fundamental a la hora de realizar las 5 oraciones diarias requeridas por la ley islámica, orientados en esa dirección. Los científicos árabes también compilaron tablas de gran exactitud, por ejemplo, las tablas del seno y de la tangente, construidas con intervalos de 1,60 de grados, un minuto. Tenía un error menos que 1 dividido por 700 millones. Además, el primer estudio de la trigonometría plana y esférica como ciencia matemática independiente lo realizó el gran astrónomo Nasir ad-Din al-Tusi en su obra Libro de la figura transversal. La trigonometría se introdujo en Occidente sobre el siglo XII a través de traducciones de libros de astronomía arábigos. En Europa fue el matemático y astrónomo alemán Johann Müller, más conocido como regiomontano, quien realizó el primer trabajo importante en esa materia llamado de triángulos. Durante el siguiente siglo, otro astrónomo alemán, Georg Joachim, conocido como Tycho, introdujo el concepto moderno de funciones trigonométricas como proporciones en vez de como longitudes de ciertas líneas. Ya en el siglo XVI, el matemático francés Francois Viète incorporó en su libro Canon Mathematicas el triángulo polar en la trigonometría esférica y encontró fórmulas para expresar las funciones de ángulos múltiples en función de potencias de las funciones de los ángulos simples. Desde entonces, la trigonometría como estudio de las líneas circulares y el álgebra de los polinomios se presta mucho apoyo. A principios del siglo XVII se produjo un gran avance en los cálculos trigonométricos gracias al matemático escocés John Napier, que fue el
inventor de los logaritmos, también encontró reglas mnemotécnicas para resolver triángulos esféricos y algunas proporciones para resolver algunos triángulos esféricos oblicuos llamados analogías de Napier. Bueno, aquí le dejo una gráfica de la función del seno. Disfruten. Bueno, espero que le haya gustado la gráfica de la función del seno, aunque fue larga. Jejeje. La función seno representa la variación de la ordenada del punto en función de su ángulo x. La función seno tiene la ecuación f(x) es igual a sin x. La función coseno representa la variación de la abscisa del punto en función de su ángulo x. La función coseno tiene la ecuación f(x) es igual a cosenos x. Estas dos funciones tienen características comunes. Los valores de las funciones oscilan entre a y menos a. El parámetro a corresponde a la amplitud de la función, la diferencia media entre el valor máximo y el valor mínimo. Un patrón ciclo se repite sin cesar. Las funciones son periódicas con el periodo P, f, x más P es igual a fx. La diferencia entre dos patrones se llama periodo. También es la diferencia entre dos máximos o mínimos. Para la expresión básica, el periodo es 2 radianes. Una vuelta completa del ciclo fx más 2 radian es igual a fx. En un ángulo interno en el círculo trigonométrico cuyos segmentos son igual al radio 1, el seno será la proyección del segmento móvil sobre el eje de las ordenadas y. Cuando se grafica el seno, a medida que el segmento se abre, el seno crece hasta ser igual a 1. Cuando el ángulo es igual a 90 grados o 1 menos radians, desde los 90 grados a los 180 grados, el seno se reduce, pero sigue siendo positivo. Por encima de los 180, el seno toma valores negativos hasta llegar a los 360. Los valores de seno se hallan entre 1 y menos 1. En un ángulo interno en el círculo trigonométrico cuyos segmentos son igual al radio 1, el coseno será la proyección del segmento móvil sobre el eje de las abscisas x. Cuando se grafica el coseno, a medida que el segmento se abre, el coseno se reduce hasta ser igual a 0 cuando el ángulo es igual a 90 grados o 2 radians. Desde los 90 a los 270 grados, el coseno toma valores negativos.
Lo siento por mi paradera, es que a veces me estaba trabando y es por eso que me escuchan como que si me estuviera trabando. Gracias.